Lo que es escuchar esto, cómo emociona la guitarra, por lo menos a mí me emociona la guitarra. Y me emociona escuchar cuando se va improvisando, o cuando se va cantando, o cuando se le va exteriorizando a la gente lo que uno tiene adentro. Porque interpretar es exteriorizar. Y cuando uno lo hace de esa manera, creo que transmite sentimiento y no hay otro resultado que llegue al corazón del otro. Le queremos agradecer enormemente al querido José Curbelo que sea protagonista con nosotros por KEOPS la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región y por AM 1520 La Voz Regional, Radio Chascomús, para gran parte, como digo siempre, de la querida provincia de Buenos Aires. José, Gustavo Sacañero lo saluda nuevamente, un abrazo y gracias por atendernos. Bueno, un abrazo para ustedes, muy buenas tardes, amigo Gustavo, y a toda la audiencia, por supuesto. Es un gusto para mí el poder saludarles, estar en contacto con ustedes. Yo me acuerdo cuando lo escuchaba en esos contrapuntos con Roberto Airala. La verdad, era para sentarse, para abrir el corazón y escuchar, más allá de la habilidad, porque hay que tener habilidad para improvisar, lo que dejaba el contenido de esos contrapuntos, ¿no? José, ¿nos escucha? Roberto Airala. Sí, lo habíamos perdido un segundito. Sí, le hablaba de los contrapuntos con Roberto Ayral. Hay un montón de contrapuntos, qué sé yo. Semilla de cardo, payada al fundamento, payada al circo, entre mate y payada, el derecho de elegir, cantarse serenatero, a la Cruz del Sur. Bueno, a través de todo eso uno va diciendo y va transmitiendo sentimientos y opinión, ¿no? Seguramente, es decir, el canto del payador en ese sentido siempre ha sido, de alguna manera, exponiendo lo que uno piensa, Claro. siente y bueno, e intentando llegar, como decías al principio, al corazón de la gente que a uno lo escucha. ¿A partir de cuándo la payada, o mejor dicho, la guitarra? Porque desde muy chico allá en Canelones, en Uruguay, con tareas que tenían que ver con lo rural, pero de chico se acercó la guitarra. ¿En qué momento, José? Bueno, había una guitarra en el rancho donde nací y me crié, en Sauce, departamento de Canelones, en Uruguay, y bueno, esa guitarra de clavijitas de palo era de mi padre, y yo intentaba ahí rascar un poco las cuerdas hasta que después vino, ya cuando tenía 14 o 15 años, encontré un paisano de aquellos pagos, chacarero también, que se llamaba José Moreira, Sí. y él me dio los primeros rudimentos de la guitarra para tocar la milonga y para acompañar mi canto improvisado. Un canto improvisado que nacía de adentro por algunas circunstancias, por querer contar algo y de repente en versos eso se pudo transformar. ¿De qué manera salió ese canto improvisado, José? Primero es un arte de emulación esto. Uno escucha a quienes andan antes que a quienes están en ese momento marcándole un camino, que son los que emprendieron mucho antes el sendero, y de ellos va tomando sus lecciones sin que sin que nadie se proponga dar esas lecciones, pero bueno, de ellos uno va tomando las pautas para recorrer los caminos después, los caminos del canto, a eso me refiero. Y además yo tenía un problema muy agudo de timidez, y la forma más fácil que encontré de comunicarme con la gente era esa, improvisando. Sí, esto lo asocio al actor, al cantante, al periodista también, que a veces por cierta timidez la manera que puede transformarla es con un micrófono por delante, ¿no? Como el actor o el cantante, un escenario o una guitarra donde uno cada vez la agarra más fuerte porque le da seguridad, ¿no? Claro, seguro, es decir, uno va tomando después, con la experiencia, se va teniendo fe a sí mismo y va parándose con más firmeza en el escenario y encuentra más fácilmente la expresión para lo que quiera manifestar, ¿no? José, ese ha sido un poco el principio. El principio puede ser a los 17 años en CX24, creo que era una radio ahí de Montevideo, ¿puede ser? Era una radio muy prestigiosa en ese momento, una radio que no existe más. Era una filial de Radio Carve, que es así, sigue existiendo. Claro.
Y bueno, y ahí estaba la 24, La Voz del Aire, y había un programa sobre el mediodía, un programa de los payadores, y Gabino Sosa, payador ya consagrado, vastamente conocido en ese momento, me invitó para ir ahí, y ahí empezó un poco mi carrera, ¿no? Ujú. Eso que tiene que ver con la improvisación va fluyendo en el momento, porque muchas veces uno a medida que va diciendo algo va teniendo la imagen de las otras palabras que después las va transformando en sonido. ¿Eso se da así? ¿Se prepara algo antes? ¿Cómo es, José? No, a ver, cuando grabamos y todo eso, a veces uno graba composiciones, que a veces esas composiciones han nacido de improvisaciones, de fragmentos, de improvisaciones, Claro. o de conceptos que a uno le salieron en el calor de la payada, que parece que sacara cosas de adentro de uno que uno ni sabía que estaban. Pero bueno, ese trance en que se va por, le va a ayudar. José, lo estábamos perdiendo. A ver ahora, José. Estamos... Bueno, Sí. Ahora sí, ahora sí. Las comunicaciones Sí. de estos teléfonos móviles son peligrosas. Exactamente, parece que la tecnología vino para complicar más que para ayudar, ¿no? A veces. Sí, sí. Sí, usted decía de cuando uno entra como una especie en trance, eso es cierto, ¿no? A veces uno comienza a cantar, a decir cosas y cuando terminó se olvida. Es claro, es decir, yo siempre ilustro esto con algo que estoy seguro de que es así. Si un payador está en una payada muy fuerte, es decir, muy tensa, muy intensa, y viene alguien y lo pincha con un alfiler, posiblemente no lo sienta, posiblemente no lo sienta. Sí, es cierto eso. Uno se compenetra tanto que es como que se abre tanto y es el interior el que sale y uno está en un trance para que dejar al interior transformar en palabras lo que uno piensa. Exactamente. Ahora, José, el tema del contrapunto. Yo he escuchado algunos contrapuntos, la verdad, que emocionan hasta las lágrimas porque lo que se va diciendo, cómo se va contestando, alguno con humor, otro un poco más, más picante, que también llega al sentido del humor. La verdad es increíble. Uno escucha al otro, le tiene que contestar, es algo que fluye en el momento, conociéndose, ya más o menos uno sabe cómo va a arrancar y a partir de ahí todo fluye. Sí, sí, claro. De todas maneras se recorren caminos impensados a veces, Sí, porque por eso, sí. un tema lleva al otro Sí. y a veces es competitiva la payada. Y otras veces una payada amistosa en que se van cambiando opiniones y sentencias y cosas que uno pueda encontrar en el momento que está improvisando y hay veces que es realmente como una especie de esgrima verbal, ¿no? Sí. Ahora, yo me acuerdo, siempre tengo esa imagen, ¿no? De Santos Vega, con la payada con el diablo ahí debajo del árbol, y cómo lo iba consumiendo Santos Vega. La verdad, esa es una imagen que a mí me quedó, pero permanentemente. El otro día quería buscar la película para ver solamente esa imagen de cómo el diablo se iba burlando, viendo que Santos Vega se iba consumiendo sentado en el árbol, ¿no? Sí, eso que está, y como sucede siempre, está mezclado cosas que seguramente fueron reales y otras que realmente son místicas nada más, pero evidentemente existió alguien muy parecido a Santos Vega, muy parecido porque el tiempo después le va agregando cosas, ¿no? Y debe haber, yo tengo la teoría que cuando estaba muy mal, como cualquier persona, cuando ya estaba en los umbrales de la muerte, Sí. como cualquier persona empezó a recordar parte de lo que era su oficio, que era improvisar. Sí. Y claro, y posiblemente se le enredara eso en la mente, y él mismo debe haber dicho en algún momento, y alguien lo escuchó, que estaba improvisando con el diablo, o los paisanos creyeron, como era una persona invencible, según ellos, según sus circunstanciales oyentes, cómo alguien lo iba a vencer. En realidad lo estaba venciendo la muerte. Exactamente. Sí, es cierto. San Clemente del Tuyú, no sé por qué yo lo asocio como la cuna del payador. Ahí se hacen los encuentros payadoriles, donde vienen de todos los lugares de la Argentina, también de Brasil,
que tengo entendido que tiene muy, pero muy buenos payadores, también creo que Paraguay, bueno, ni hablar de Uruguay y ni la Argentina, ¿no? Sí, hay en 4 países en que el improvisador, sobre todo el que improvisa en décima, se le llama payador. Ujú. A saber, la Argentina, por supuesto, Sí, Uruguay y el sur, así Río Grande do Sul. sí. Porque después hay en todos los, prácticamente en todos los países, o hubo, pero generalmente todavía hay improvisadores que llevan el nombre de trovadores, cantores de punto, pero que en suma hacen prácticamente lo mismo, a veces con otras músicas, con otras formas, pero de todas maneras la raíz de ese arte es el mismo. Seguramente que esto nació, todavía había culturas que ni siquiera eran ágrafas, no sabían escribir ni leer, entonces para embellecer el lenguaje improvisarían, y de ahí nace ese canto, y se contarían las cosas que vivían y sus problemas y sus alegrías y sus penas también. Estamos hablando con José Curbelo, payador, una institución dentro de la payada y lo que tiene que ver también con la música tradicional. Hace un tiempo hablábamos con Emanuel Gaboto, creo que es periodista, da clases y todo lo demás. Bueno, él hacía referencia a uno de los jóvenes, ¿no? Que podemos decir que tiene una mayor trayectoria dentro del género payadoril, y él en su momento sumó a los raperos porque él entendía que era una especie de payada moderna. ¿Qué piensa de eso, José? Yo pienso, siempre digo, y tengo gran simpatía por ellos, que son primos hermanos. Primos hermanos. Y digo primos hermanos porque si dijera hermanos, seríamos de la misma raíz y nacidos y criados en la misma casa. Y no somos. No. Entonces somos primos hermanos, tenemos un parentesco, pero bueno, y a lo mejor hay inquietudes que son muy comunes. Entonces, después el mezclar un canto con otro habría que experimentar, a lo mejor. Claro, ¿no? Yo no sé si eso da un resultado muy brillante o no, pero tengo sumo respeto y afecto por los raperos, a algunos los conozco, en fin, he conversado con ellos y han sido muy gentiles y bueno, de todas maneras emprenden la misma aventura que nosotros, es decir, arrancar sin saber hacia dónde se va, pero bueno, uno tiene sus conceptos que los plantea siempre, a veces los repite porque si una persona tiene determinada opinión sobre algo, es natural que la diga nuevamente de la misma manera o de manera muy parecida. José, tengo entendido que alguno piensa que aquel que improvisa puede tener dificultades cuando escribe. Digo esto porque allá por el año 2019, Sin ladearme, es un libro que usted escribió y para muchos fue una especie de sorpresa, ¿no? Que un payador escriba un libro. ¿Van de la mano? ¿Son amigos? Sí, se pueden encontrar. Yo tengo de todas maneras mucho más facilidad para expresarme oralmente Claro. que gráficamente, pero hay el caso de algunos que han sido realmente poetas extraordinarios, amén de improvisar, han escrito temas muy, muy bonitos, composiciones muy profundas, que han quedado en el tiempo incluso. José, ¿qué se trató de transmitir en el libro Sin ladearme? Lo primero es el título, que es el título de 4 décimas que yo canto en cifra siempre, Sí. que significan precisamente... A ver si la telefonía nos ayuda, José, porque a veces hay que hacer la parabólica, ¿no? Yo un poquito más grande, la verdad, algunas posiciones me cuestan, pero bueno, tratando de caminar para un lado y para el otro, a lo mejor podemos tener mayor fidelidad en lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Nos está escuchando, José? Bueno, mira, mientras recomponemos esta comunicación con José Curbelo, hablábamos del contrapunto entre Curbelo y Airala. Escúchalo. Mil gracias sinceramente, con mi guitarra y mi voz,
Hoy le doy gracias a Dios de poder estar presente en este encuentro latente, argentino y oriental, con el afecto total en el Día del Payador, va de mi mano el calor a todos en general. Deje de que aira la briera la punta de este camino, puesto que él es argentino y está bajo su bandera. También la mía quisiera que flame constantemente en el alma de esta gente, con su virtud, su donaire, del centro de Buenos Aires, aquí en la calle Corrientes. La suya con emoción vibra en el suelo argentino, con el alma de Gavino, de Navaja en la ocasión. Yo esgrimiendo el diapasón, el alma se me desata, y en una forma tan grata, por mujeres y varones, reviven las tradiciones de ambas márgenes del Plata. Hay gente trabajadora en esta y otras regiones que quieren las tradiciones como a la luz de la aurora. Voy a mencionar ahora con un afecto bien grande, justo es que el alma les mande en las hilachas del viento con un agradecimiento al Museo José Hernández. Bueno, yo le tengo que pedir disculpas, José, pero también tendría que pedir disculpas a Irale Curvelo en esta payada, porque la verdad, cortar esto, ¿qué quiere que le diga? Ya me había posicionado cómodamente para seguir escuchando hasta el final, José. Bueno, muchas gracias. No sé cómo estoy saliendo ahora. Perfecto. Estoy quietito como una estatua. José, ¿sabes qué me acordaba? Yo en una oportunidad, no sé si hace 4, 5, 6 años, escuchaba por Radio Colonia a José Curvelo en un informativo dando las noticias en forma de payada. Esto, sí. No sé en qué año. Sí, eso. No sé cómo fue. Sí, esto fue en realidad fue en Radio Nacional. Ah, Radio Nacional. Sí. Me mandaban, o yo buscaba en Telam, por ejemplo, 4 noticias de diversa índole, y las escribía así a vuelo de pájaro, decía al correr de la pluma. Sí. Porque bueno, había una responsabilidad muy grande en esto, Sí. ¿no? Pero fue muy lindo porque esto fueron una punta de año y repercutió muy bien eso. Sí. Repercutió muy bien. Yo no sabía y de repente estaba escuchando y me empecé a sorprender. Digo, José Curvelo en payada, noticias, informa. Digo, ¿cómo es esto? Y la verdad era para escucharlo y después aplaudir, José. La verdad impresionante. De qué manera transformar las noticias sin que pierda la esencia periodística esa noticia y transformarlo en verso. La verdad que no debe ser fácil. Bueno, para mí no, pero para usted parece que sí. Bueno, esto es retomar una tradición, porque los payadores en principio llevaron noticias de pago en pago. Ajá. Por lo tanto, estaban haciendo exactamente lo mismo que yo después hice de una manera distinta, de acuerdo a la época en que me tocó, pero en realidad estaba retomando una vieja tradición. Eran como trovadores, podemos decir así, más o menos, ¿no? Exactamente, Ajá. exactamente. Muy bien. José, gira por muchos países, reconocimientos en muchos lugares, presencia, por ejemplo, en Cosquín, en el Teatro Coliseo, acá en la ciudad de La Plata, también en el Festival Latinoamericano de Salta, en Jesús María, en el Teatro Colón, hablar de la sala de prensa de la Casa Rosada, giras por Puerto Rico, que me parece que fueron más de una, por Chile, por Perú, por las Islas Canarias, por México, por Brasil, bueno, toda una trayectoria y una repercusión muy, pero muy importante. Creo que eso, cuando uno se sienta y comienza a repasar esa trayectoria y también todo el camino que falta,
tiene que sentirse muy orgulloso. ¿Qué es lo que le queda por hacer? He hecho prácticamente todo lo que he soñado y más, pero de cualquier manera siempre queda alguna cosa que uno tiene ganas, aunque sea por los colegas más jóvenes. Nombraba recién a Gaboto, anoche estuvimos celebrando con él su cumpleaños. ¡Epa! Gaboto, David Tocar, Luis Genaro, Juan Lalane, payadores que ya son payadores maduros y consagrados en el público que gusta de estas cosas, ¿no? Y realmente siempre uno anda luchando para que se abran escenarios, para que esos escenarios lo proyecten hacia el conocimiento de más gente y para que también crezcan de alguna manera estos jornales guitarreros que son altamente necesarios, ¿no? Sí, pero hay muchos jóvenes, ¿eh? Acá, por ejemplo, en La Plata, Marcelo Fillol, que es uno de los defensores del género payadoril, de jineteadas y todo eso, lo demás, porque no es doma jineteada, dijo don José Larralde, ¿no? Así que, bueno, hay que ser respetuoso en eso, me parece. Lo sostienen a través de programas de radio y lo que tiene que ver con las convocatorias, y uno va escuchando nombres y ya va perdiendo porque dice, este es nuevo, este no lo conocía, y cuando uno quiere acordar, es unas cataratas de desconocidos para nosotros, pero que se van insertando muy jóvenes dentro del género payadoril, y eso, bienvenido sea, ¿no? Porque hay que respetar la esencia. Aquel que no lo siente no puede llegar a establecer una payada así, a lo mejor unos versos, pero cuando se trata de payar, uno entiende aquel que viene de la tierra, del payador, y que transforma en versos todo un sentimiento. Y por supuesto, sí, por suerte hay una cantidad de jóvenes, de esos que emprenden el camino, y seguramente, ojalá sean los menos, pero algunos quedarán en el camino, por las dificultades que se enfrentan después también, por todas las cosas. Pero bueno, de ese ramillete de jóvenes seguramente saldrán los payadores que en el futuro habrán de defender este arte que permanece vigente. A veces se opaca un poco y después vuelve a rebrotar. Viene a ser como en las ciudades, que por las grietas del asfalto a veces crecen las gramillas que estaban ahí subyacentes. Entonces, así es el arte nuestro también. José, nosotros estamos saliendo por AM 1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, que llega a gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde la esencia de lo nuestro, del folclore, tiene una raíz muy, pero muy importante. Las necesidades de cada uno de los pueblos o ciudades donde nosotros llegamos, que se refleja en lo que tiene que ver con la esencia de la tradición, para decirlo de alguna manera, de lo rural, del campo. Y como siempre digo yo, el tango te está esperando. Cuando vos conozcas la tradición, lo nuestro, la jineteada, la payada, el folclore, las danzas, y bueno, y te vas a enamorar. No hay tiempo para que lo hagas. Solamente no depende de vos, porque cuando te estén esperando y estés llegando, ya se va a producir esa mancomunión, ¿no? Creo que de a poco eso se va logrando, y digo todo esto porque muchas veces hemos hablado con aquellos que están dentro del folclore aquí en la Argentina y que se quejan de no tener espacios. Eso es cierto. Muchos han dejado de cantar, como Facundo Sarabia, porque la verdad dicen, no tenemos lugares para cantar. Siempre digo, Samba Quipildor en un momento nos agradecía porque nos acordábamos de él para hacerle una nota, cuando los agradecidos éramos nosotros, porque un grande que recorrió los mejores escenarios del mundo con esa voz inigualable como Samba Quipildor, de alguna manera estaba un poco opacado y olvidado, y eso me parece que si nos duele a nosotros, ni pensar lo que le debe doler o cómo deben tener el corazón ellos, ¿no? Sí, claro. El tiempo tiene sus reglas también. Bueno, lo que ayer se va entre brumas de olvido, la mayoría de las veces, como en el caso anteriormente, voz maravillosa, entonces enorme, y Lo perdemos, José. A ver, creo que se ha movido, ¿eh? Se debe estar acalambrando por estar tan rígido, así que le pedimos un pasito para acá, otro para allá, y nuevamente, ahí está, quédese ahí. ¿Está bien? No, debe ser para el otro lado, José. Un pasito para el otro lado. Le agradecemos esta predisposición, ¿no?
porque estar cambiando, yendo para un lado, para el otro, para que salga con nitidez, porque es muy importante escuchar a alguien como José Curbelo, que nos está contando todo lo que tiene que ver con la payada, con lo que fue, con lo que seguramente está llegando, y de qué manera se puede ensamblar la juventud payadoril con los grandes maestros como José Curbelo, ¿no? Eso también tiene que ver y es importante en el camino que viene, José, insertar, ensamblar los jóvenes payadores con figuras y ya reconocidos e históricos como usted y otros que están dando vuelta todavía, ¿no? Es nuestro interés, y procuraremos cumplirlo de la mejor manera posible hasta que nos dé el aliento. Yo he sido siempre entusiasta para apoyar a los jóvenes y lo único que les pido es que quieran, que amen esto, que lo respeten con toda el alma, que hay una mística que no se pierda en esto. Es decir, porque esto no es para lucimiento personal, eso mismo lo decía Atahualpa Yupanqui, no es para lucirse. Si uno se puede lucir, está bien, pero no es para eso que se persigue. Bueno, tenemos algunas dificultades, José. A ver si podemos restablecer o ir cerrando esta nota. Un José Curbelo que en el año 74, creo, vino, se radicó aquí en la provincia argentina, más allá de idas y vueltas con su Uruguay, Montevideo, Canelones, Natal, Montevideo y otros estados allí en Uruguay. Bueno, alguien que la verdad ha dejado bien sentado el prestigio de la payada, porque dejar bien sentado el prestigio de la payada es respetar a aquel que la hace y entender por qué la hace. Para eso hay que prestarle atención. Hay que guardar silencio y que después el aplauso sea por lo que hicieron, porque lo escuchamos, porque nos gustó y porque por eso lo aplaudimos. No aplaudir porque el otro aplaude sin saber qué es lo que escuchamos. Vamos a tratar de establecer, para despedirlo, para agradecerle este contacto a José Curbelo. Vamos a repasar parte de alguna de las payadas, como hacíamos recién, de José Curbelo con Roberto Airala. Y también agradecerle, ¿no?, la predisposición de acomodarse por estas dificultades que tenemos y que queremos que llegue de la mejor manera. A ver si lo tenemos ahora en contacto a José Curbelo. Alguien que ha dejado bien alto a la payada. Y creo que eso merece un gran respeto y un gran aplauso. Seguramente usted se acuerda, usted lo conoce. Habrá pasado por algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Usted escuchando a M1520 dirá, sí, yo he escuchado las payadas, porque la provincia de Buenos Aires es esencia del ritmo payadoril. Ahora sí, José, gracias por toda esta predisposición, ¿no?, de acomodarse para que todo salga bien y la gente lo escuche de la mejor manera. Yo decía, hay que guiar a los jóvenes, ¿no, José? Y sí, claro, es decir, sobre todo explicarles esto de que, bueno, no es exclusivamente para lucimiento personal, ni en esto hay grandes horizontes económicos, ni cosa que se parezca, que hay que tener una vocación firme para llevar adelante esto, que hay que querer esto con toda el alma. Desde hace muchos años está viviendo en la Argentina, José, por el 74, 75, ¿puede ser? ¿O va y viene? En el 70... voy siempre al Uruguay, muy a menudo, pero a vivir me vine en el 1974. Sí. ¿Por qué se dio eso? Bueno, en 1973 hubo el golpe de Estado, o casualidad, el golpe de Estado en Uruguay que terminó con la democracia en ese momento, o por lo menos la interrumpió, digo yo, y fue un día como hoy. Qué justo, ¿no? ¿Cómo fue esa salida y esa llegada a la Argentina, José? Aprovechando la fecha de hoy. Sí, no, después yo empecé a venir a la Argentina y era muy difícil en Uruguay, tenía un problema gravísimo, que era, por ejemplo, en cualquier lugar que andaban requiriendo documentos y todo eso, me pedían carnet de trabajo. Sí. Y cuando yo le decía soy payador, me decían, esto no es un trabajo.
Es decir, para las autoridades de ese momento eso no era un trabajo. Y entonces ahí ya venían las dificultades y hasta que averiguaban todo y un día se van a equivocar y esto termina acá. Claro, Así sí. que decidí venirme a la Argentina. Después en la Argentina también hubo un golpe de Estado. La Sí, vida es así. 76, sí. ¿Y dónde vino la Argentina? ¿Dónde se radicó? Primero vine al Tigre, Ujú. provincia de Buenos Aires, y después Sí. ya me vine a Lanús y ahora estoy en Avellaneda. Bueno, por lo menos ahí cerquita. José, ¿qué se viene para José Curbelo? ¿Alguna presentación? El 23 de julio en la República Argentina es el Día del Payador, Sí. del cual hemos sido con Víctor Di Santo gestores, nos acompañó también, por supuesto, Roberto Airala, mi compañero de tantos años, y Aldo Crubelier, payador de Lezama, gente que Sí, ya no está, sí. ninguno de ellos, pero está en mi corazón y en el del pueblo. Y el 23 no había disponibilidad de teatro en La Plata, pero el 30 estaremos en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Epa. Plata, un grupo de 10 o 12 payadores, estamos recién armando todo esto, con algunas dificultades, pero vamos a estar, si Dios quiere, el domingo 30 ¿De a las ju- 18 horas en la sala Astor Piazzolla. 30 de julio o de junio? De julio, De exactamente porque el julio. 23 de julio es el Día Está Nacional del bien, Payador en Argentina. está bien. ¿Qué dificultades tiene? ¿Se pueden saber, se pueden solucionar? Digo, para ya de alguna manera establecer que eso se va a llevar a cabo, ¿no? Por las No, ya expectativas. está, Ah, está bien. está concreto. De todas maneras, una de las dificultades principales era que chocamos justo con las vacaciones de los niños, en las vacaciones escolares de Claro, invierno, sí. y entonces no había disponibilidad de sala en el Teatro Argentino. Pero bueno, han puesto su buena voluntad, la gente del Instituto Cultural de la provincia, y aparentemente está todo solucionado, así que ya podemos dar por descontado que estamos el 30 de julio en un encuentro que creo que va a ser interesante porque va a haber muchos jóvenes Sí. improvisando, porque bueno, hay mujeres improvisando, Marta Swing, Susana Martita, Repeto, sí. así que todo eso le da un cariz que me parece que es interesante para la gente que gusta de estas cosas. Sí, y en una sala hermosa. Una Es sala preciosa, ya estuvimos hermosa. el año pasado. Sí, hermosa. Bueno, seguramente lo estaremos acompañando, José. Desde una Pero con mucho butaca, gusto, son desde una butaca, invitados no, de honor. por favor, desde una butaca solamente con escucharlo ya está todo listo. Y después si tengo la posibilidad de ir a saludarlo y darle un abrazo, agradecerle personalmente, no solamente por esto, ¿no? Sino por todo lo que hace por el género payadoril, que no es difícil sostenerlo en el tiempo y con la calidad que lo hace. Así que me parece que con eso alcanza y sobra. José, estamos cerrando, le quiero agradecer enormemente porque quiero darme el gusto, ¿no? De seguir el contrapunto de Airala y Curbelo, antes de terminar a las 6 de la tarde. ¿Me lo permite? Pero con muchísimo gusto. Les mando un abrazo y agradezco que se ocupen de este viejo y renovado arte del payador. Siempre en nosotros estará presente porque mientras haya jóvenes, nunca va a envejecer. Quédese tranquilo. Eso es bueno. José, un abrazo grandote y gracias. Un abrazo de ida y vuelta. Gracias. José Curbelo, payador,